Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más jugosa y detallada sobre vuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, y es que, como habéis podido ver en el título, vamos a sumergirnos en un asunto que ha dejado a muchos con la boca abierta, la supuesta separación de Kerem y Hande. Sí, habéis oído bien, y en este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos al respecto. Desde los rumores iniciales hasta los posibles indicios que apuntan a que la pareja, que ha cautivado a tantos, podría haber tomado caminos separados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo habéis hecho, os animo encarecidamente a que os suscribáis a nuestro canal. No queréis perderos ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan impactantes como esta. Haced clic en el botón de suscripción y activad la campanita para ser los primeros en enteraros de todo. Ahora sí, preparaos porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y especulaciones. Empecemos por el principio, por esos primeros susurros que comenzaron a circular hace unas semanas. Al principio eran solo eso, rumores vagos, pequeñas chispas en las redes sociales, comentarios de fans preocupados en foros y grupos dedicados a la pareja. Se hablaba de distanciamiento, de falta de publicaciones conjuntas, de ausencias en eventos importantes. Y claro, cuando dos personas tan queridas y admiradas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes nos regalaron momentos inolvidables en Senkalkam, son el centro de la atención, cualquier mínimo indicio puede interpretarse como una señal de alarma. Recordemos que la relación de Kerem y Hande nació bajo los focos, alimentada por la química innegable que desprendían en pantalla. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más populares y seguidas del panorama turco e internacional. Sus seguidores se volcaron en ellos, adoraban cada foto, cada gesto, cada viaje que compartían. Eran la pareja de ensueño, la que todos esperaban que durara para siempre. Por eso, cuando los rumores de ruptura comenzaron a sonar, el impacto fue considerable. Una de las primeras cosas que notaron los fans fue la aparente reducción de las interacciones en redes sociales entre ambos. Si antes sus cuentas estaban repletas de fotos y vídeos juntos, de dedicatorias cariñosas, de comentarios mutuos que demostraban su complicidad, de repente, esa constante presencia se vio disminuida. Claro, en un mundo ideal, todos desearíamos que nuestras celebridades favoritas mantuvieran su vida privada alejada del escrutinio público, pero la realidad es que para los seguidores, las redes sociales son una ventana a sus vidas, y cualquier cambio drástico llama la atención. Los fans más observadores empezaron a notar la ausencia de likes mutuos en publicaciones recientes, la falta de comentarios y, lo más significativo, la ausencia de fotos recientes de ambos juntos. En un mundo donde las redes sociales son una extensión de la vida pública de las celebridades, este tipo de cambios, aunque sutiles para algunos, son para otros grandes banderas rojas. Se empezó a especular si estos cambios eran el resultado de un descanso momentáneo, de una estrategia para recuperar un poco de privacidad, o si, efectivamente, la relación estaba pasando por un momento crítico. Además de la actividad en redes sociales, otro factor que alimentó los rumores fue la distancia física. Si bien es cierto que las carreras de ambos los llevan a diferentes lugares y que a veces tienen compromisos laborales que los separan, hubo un periodo en el que las apariciones conjuntas se hicieron notablemente escasas. Los viajes que antes compartían se volvieron individuales, las apariciones en eventos de moda o sociales, que solían ser en pareja, se empezaron a ver por separado. Esto, sumado a la falta de comunicación virtual, creó una tormenta perfecta de especulaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier novedad relacionada con Kerem y Hande, comenzaron a hacerse eco de estos rumores. Si bien al principio se mantuvieron cautelosos, la persistencia de las especulaciones llevó a que se comenzara a investigar y a buscar declaraciones, tanto de los involucrados como de personas de su entorno. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, la información sobre la vida privada de las celebridades proviene de filtraciones, de declaraciones indirectas o de análisis de su comportamiento público. Se habló de posibles celos, de diferencias irreconciliables, de la presión mediática, de las exigencias de sus carreras, que en ambos casos están en un momento de gran auge. Kerem, con su creciente popularidad internacional y proyectos en marcha, y Hande consolidando su estatus como una de las actrices más demandadas de Turquía, enfrentan agendas extremadamente apretadas y un escrutinio constante. Es un hecho que mantener una relación en el ojo público bajo estas condiciones es un desafío monumental.
Hemos visto cómo en algunas ocasiones, las parejas de celebridades sucumben a la presión, a la falta de tiempo, a las agendas desincronizadas. No es algo exclusivo de Turquía, ocurre en Hollywood y en cualquier parte del mundo donde hay figuras públicas. La energía que se requiere para mantener una relación sólida, sumada a las demandas de una carrera exitosa, puede ser agotadora. Para añadir más leña al fuego aparecieron algunas fuentes anónimas que aseguraban que la ruptura era inminente o que ya se había producido. Estas fuentes, aunque rara vez se identifican plenamente, a menudo tienen acceso a información privilegiada o a conversaciones que circulan en los círculos cercanos a las celebridades. Sin embargo, es crucial recordar que la información de fuentes anónimas debe tomarse con una dosis saludable de escepticismo. A veces estas filtraciones pueden ser malintencionadas, o simplemente basadas en especulaciones o malentendidos. Uno de los momentos clave en esta narrativa de supuesta separación fue la ausencia de Kerem en el cumpleaños de Hande, o viceversa, o algún evento familiar importante de uno de ellos. Estos eventos, que antes solían ser compartidos y celebrados públicamente, se convirtieron en momentos de ausencia, lo que hizo saltar todas las alarmas de los seguidores y de la prensa. Si bien es posible que haya habido razones legítimas para estas ausencias, la combinación de todos estos factores generó una fuerte creencia de que algo no iba bien. Hande, por su parte, ha sido muy activa en redes sociales, pero sus publicaciones recientes, aunque hermosas, no incluían a Kerem. Sus seguidores buscaban desesperadamente alguna pista, algún like o comentario que les devolviera la esperanza, pero las pistas eran escasas o inexistentes. Esto, para los fans más devotos, era una señal clara de que la pareja ya no estaba junta. Ahora, debemos abordar la otra cara de la moneda. ¿Hay alguna posibilidad de que todo esto sea solo una estrategia, una forma de crear expectación para un nuevo proyecto, o simplemente un periodo de privacidad buscada? Es una pregunta que muchos se hacen. Las celebridades a menudo son muy hábiles manejando su imagen pública, y a veces, un poco de misterio puede ser beneficioso. Sin embargo, la duración y la aparente contundencia de los indicios apuntan a que podría haber algo más que simples maniobras de relaciones públicas. Otro detalle que muchos han señalado es la falta de declaraciones directas de Kerem o Hande sobre el estado de su relación. En la mayoría de las ocasiones, cuando una pareja de celebridades se enfrenta a rumores de ruptura, suelen emitir un comunicado, ya sea para desmentirlos, para confirmarlos o para pedir privacidad. En este caso, el silencio ha sido prolongado, lo que para muchos es una confirmación tácita de que los rumores tienen fundamento. El silencio, en este contexto, a menudo habla más fuerte que las palabras. Hemos intentado contactar con el equipo de ambos artistas para obtener alguna declaración oficial, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Es posible que estén siguiendo una estrategia de dejar que la situación se enfríe o que estén esperando el momento adecuado para pronunciarse. O quizás simplemente han decidido mantener su vida privada al margen de las cámaras y de los micrófonos, lo cual, si bien es su derecho, complica la labor de informar a quienes nos siguen. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos se aferran a la esperanza de que todo sea un malentendido, que Kerem y Hande superarán esta etapa y volverán a ser la pareja que tanto admiran. Otros, más realistas o quizás más informados por los indicios, parecen haber aceptado la posibilidad de que la relación haya llegado a su fin. Las redes sociales son un reflejo de estas dos posturas, con debates apasionados y comentarios llenos de tristeza y decepción por parte de algunos, y mensajes de apoyo incondicional a ambos artistas, independientemente de su estado sentimental, por parte de otros. Es importante subrayar que hasta que haya una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande, todo lo que estamos discutiendo son especulaciones, rumores y análisis basados en la información disponible. Sin embargo, la convergencia de tantos indicios, la ausencia prolongada de interacciones, las apariciones separadas, el silencio mediático y las filtraciones de fuentes supuestamente cercanas, crean un panorama que es difícil de ignorar. Los motivos de una posible ruptura son, por supuesto, objeto de mucha especulación. Como mencionamos, las exigencias de sus carreras, la distancia, las diferencias personales, la presión mediática son tantos los factores que pueden influir en la dinámica de una relación, especialmente cuando se vive bajo el constante escrutinio público. Lo que para nosotros puede parecer algo trivial, para ellos puede ser un desgaste continuo. Recordemos que la fama tiene un precio, y uno de los más altos es la invasión de la privacidad. Kerem y Hande, al ser figuras públicas de este calibre,
están expuestos a que cada aspecto de su vida sea analizado y comentado. Mantener una relación sana y duradera en estas circunstancias es una tarea hercúlea. Si esta noticia de confirmarse representa un final para su historia de amor, sin duda será un momento agridulce para sus seguidores. Por un lado, la tristeza de ver separarse a una pareja tan querida. Por otro, la comprensión de que al final del día, son personas con sus propias vidas, decisiones y aspiraciones. Hemos intentado ofreceros un panorama lo más completo posible, recopilando la información que ha ido surgiendo y analizando los diferentes indicios. Es un tema complejo, lleno de matices y de información que, en muchos casos, se basa en la interpretación de eventos y de silencios. En resumen, los rumores sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel han estado circulando durante un tiempo, alimentados por la disminución de sus interacciones en redes sociales, la ausencia de apariciones conjuntas y la falta de declaraciones oficiales. Si bien no hay una confirmación definitiva, los indicios sugieren que la pareja podría haber tomado caminos separados. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, donde hemos desgranado uno de los temas que más expectación ha generado en el mundo del espectáculo turco en los últimos tiempos. Hemos compartido con vosotros todos los detalles y las especulaciones que rodean la posible separación de Kerem y Hande. Esperamos que esta información os haya resultado intrigante y útil. Antes de despedirnos, queremos agradeceros enormemente por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias que más os interesan. Y ahora, como siempre, queremos escuchar vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo este asunto? ¿Creéis que Kerem y Hande se han separado? ¿Cuáles son vuestros argumentos? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si este vídeo os ha gustado, si lo habéis encontrado interesante y creéis que es importante para otros fans, os animamos a que le deis un gran me gusta. Compartid este vídeo en vuestras redes sociales para que más personas se enteren de esta noticia y puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Estamos aquí para manteneros al día de todo lo que sucede en el mundo de vuestras celebridades favoritas. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.